Bienvenidos una vez más, un día distinto de la semana esta vez, a uno de los lives de Fractional. Hoy día vamos a hacer un live un poquito distinto. Está conmigo Sebastián Martínez, que es nuestro Head of Finance, una persona clave en el equipo de Fractional porque es no solamente el genio de las finanzas para que esta empresa pueda funcionar como relojito, sino además el que evalúa los proyectos que tú eliges después en la página web. Así que los números que tú ves en la página son responsabilidad de este hombre. Les guste o no, que dicho sea de paso tiene una tremenda experiencia. Tenemos un video en YouTube sobre un poquito la historia del SEA y sus consejos para invertir mejor, así que vayan a verlo si quieren. Pero hoy día vamos a hablar del último lanzamiento en Fractional. Es un nuevo proyecto en Dallas, Texas. Hemos hecho algunos concursos muy entretenidos que varios de ustedes pudieron participar y ganar, adivinando en qué país íbamos a hacer este nuevo proyecto, en qué estado íbamos a hacer este nuevo proyecto y en qué ciudad. Y hoy día les vamos a explicar un poquito por qué elegimos ese país, ese estado, esa ciudad, ese proyecto y esos gestores que son las personas detrás. Resulta que no solamente estuve yo allá, como pudieron ver en los videos que subimos a redes sociales para conocer a los gestores, etcétera, sino que además Sebastián, en su pega anterior, le tocó trabajar con estas personas que llevan muchos años desarrollando proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y desde su pega de fondos de inversión le tocó conocer estos proyectos similares pero previos para inversiones de mayor escala. Y hoy día nos presentó a esta gente y encontramos un proyecto para que personas como ustedes, que quizás no tenían los cientos de millones que necesita un fondo de inversión para invertir, puedan participar de ellos. Así que nos va a explicar y vamos a conversar sobre qué es lo interesante de Estados Unidos, de esa ciudad, por qué este grupo de personas, los desarrolladores, nos parece un buen equipo. No están ellos acá porque hablan solo inglés y todavía no hemos definido la forma correcta de hacer esa traducción, si es que con subtítulos, etc. Pero toda la información que necesiten la pueden encontrar acá y en la página web de fractional.cl. Empezamos entonces, Seba, si quieres dar alguna presentación que yo no haya dado todavía. No, primero que todo, darte las gracias por las palabras de decir que soy el experto de los números. Palabras de aliento. Palabras de aliento, no es más que dedicarnos a entender no solamente los números que van en una planilla y que nos entregan muchas veces o que nosotros analizamos del mercado, sino también es entender el contexto donde se desarrollan esos proyectos, que es súper relevante para entender si son proyectos resilientes, si son proyectos que tienen potencial o no, finalmente para los inversionistas. Y como tú bien decías, de Texas y de Estados Unidos, es un mercado que para nosotros tiene una cierta familiaridad en términos de que lo entendemos. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros en Chile. Para los chilenos, ¿okay? Para los chilenos, creo que es un mercado que se entiende, un mercado que nos es más familiar, siempre lo estamos mirando, siempre estamos copiando buenas prácticas, formas de hacer las cosas. Uno ve desde una época donde impulsábamos cierto desarrollo de cómo se desarrollaban cosas comerciales, los strip centers que empezaron a popularizarse de los tejanos. Mucho en Chile. Es un concepto que se empezó a copiar de Estados Unidos. Oye, perdona, antes que sigáis, una invitación a las personas que están acá conectadas. Una de las gracias de estos live es que pueden hacer preguntas, así que si tienen dudas del proyecto, ojalá no del funcionamiento de la plataforma, porque lo hemos hablado varias veces y queremos darle espacio específicamente a este proyecto, dejemos las preguntas y la Fer nos las va a filtrar de la plataforma misma hacia el final. Pero preguntas sobre el proyecto, por favor, háganlas. Tienen acá a su abogada detrás de cámara que nos va a ir diciendo las cosas importantes que ustedes necesitan saber para que no se nos arranque Seba el experto y cualquier cosa que les pueda responder yo también, aquí estoy. De lo que estaba diciendo recién, me estaba quedando con un puntito y es que no basta con la información que nos entrega el gestor. Como bien saben, en Fractional nosotros damos acceso a inversiones, pero esas inversiones son negocios inmobiliarios, no son solo propiedades. Y en ese sentido tiene que haber alguien que los ejecute. Y el gestor, como equipo detrás de eso, es clave. El problema es que los gestores obviamente quieren levantar las lucas, quieren que les pasen la plata para hacer sus negocios, ¿cierto? Y en ese sentido uno tiene que ser muy busquilla con la información que ellos te entregan a ti, para ver que no haya ningún número demasiado optimista. No es que nadie te quiera pasar gato por liebre, pero sí hay que poner mucho ojo que las cosas, los supuestos que ellos están sosteniendo para decir que su proyecto va a ser rentable, sean ciertos. Una cosa interesante que mostraba el Seba es la diferencia entre los desarrolladores chilenos y los desarrolladores gringos en cómo entregan la información, ¿cierto? Me acuerdo que mostraste datos de presentación de estos proyectos que venían mucho más ordenados y la verdad es que se hace mucho más fácil la labor de evaluación cuando llega información de los gringos, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. Es que básicamente al final es un mercado tan grande, tan profundo y por sobre todo tan competitivo que la información hace la diferencia a la hora de evaluar y analizar un proyecto. Básicamente están tan familiarizados con la dinámica del levantamiento de capital que
que si no tienes la información bien estructurada, bien ordenada, con las respuestas que te van a hacer, anticipar las preguntas que te va a hacer cualquier desarrollador, es muy difícil que ese levantamiento de capital sea exitoso. Y por ende, durante años, a mí me tocó viajar a Estados Unidos, a Miami, a distintas partes de Estados Unidos, Colorado, Tennessee, Florida, Georgia, que son estados en los que habitualmente distintos fondos de inversión, grandes casas de inversión hacen desarrollos inmobiliarios. Pero cuando llegué a Texas me llamó mucho la atención lo particular del mercado, lo particular de estos desarrolladores en términos de los nichos a los que apuntan. ¿Por qué tenías que ir para allá? ¿Qué estabas haciendo en tu vida que te dio la necesidad de ir a Estados Unidos? Pasaba de que el año 2015-2016 Chile ya había empezado a estar en la curva alta de un mercado inmobiliario muy atractivo, muy resiliente, en donde los negocios inmobiliarios eran muy atractivos. Y ya después, el año 2018, y todo lo que pasó en el contexto político empezó a hacer que las oportunidades fueran mucho más restrictivas. Luego vino la pandemia, vino la inflación, costos laborales más grandes, costos de materiales más grandes, que hacían que las rentabilidades en Chile fueran más ajustadas. No necesariamente malas, pero cuando uno va ajustando esto por riesgo y ese retorno, uno le cuesta encontrar buenas oportunidades en Chile, no como pasaba 5 o 8 años antes, en donde tú fueras habían buenas oportunidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar otras oportunidades afuera. ¿Dónde? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado que uno conoce, que es cerca, que es sobre todo resiliente. Es el primero que probablemente sufre las grandes crisis económicas, pero por la estructura del país, la estructura laboral, gubernamental, así como cae, sube más rápido que muchos otros países de Latinoamérica. Y también es legislativamente certero. Uno puede contar con que lo que se dice es lo que se hace. Exactamente, además de que hay muchísima información, muchos números que te permiten analizar lo que está pasando, cómo va a pasar, ya sea si va para arriba o va para abajo. Una cosa interesante de contar a la gente que quizás no sabe del mercado inmobiliario gringo es que existen dos grandes cosas, llamémosle, sistemas en Estados Unidos. El primero es el MLS, que es un sistema que congrega a todos los corredores de propiedades en Estados Unidos, donde ellos suben información de sus ofertas y sus transacciones. Por lo tanto, el mercado gringo inmobiliario es sumamente transparente. Tú, si es que tienes la licencia de corredor de propiedades, que tienes que tener una licencia para poder participar, tienes acceso a esta información y puedes verificar si es que efectivamente un mercado va al alza, en decadencia, si es que hay oferta en un sector o no. Entonces, tomar decisiones inmobiliarias es mucho más fácil. Y el segundo sistema es más privado, o más, yo creo que el otro también es privado, pero es más como entrepreneurship. Zillow es como el portal inmobiliario gringo, y que no solamente tienen las ofertas de publicaciones, sino que además tienen como toda una plataforma de información de mercado que te permite averiguar velocidades de venta, precios de transacciones, etc. Y pasa una cosa súper interesante, que acá al final, y a propósito de las contribuciones y todas las polémicas que han habido acá en Chile con las contribuciones, en donde hay un ente independiente que es bueno y malo, que establece el precio de estas contribuciones. Ese valor en Estados Unidos está dado por el valor de la última compra. Entonces, de cierta manera, hay una no relación directa, pero relativamente directa, en donde se regula estos precios, estas grandes burbujas y todo el tema, con la demanda de que, ok, yo estoy dispuesto a pagar un determinado precio, que no necesariamente puede estar inflado, o sí puede estar inflado, pero sí tiene un efecto directo en el comprador, porque dado que yo estoy dispuesto a pagar un precio que puede ser inflado, sí o sí va a tener un gasto más alto en impuestos para ti. Claro. Entonces, de cierta manera, el demandante de la propiedad debería estar dispuesto a pagar el menor precio posible para que sus impuestos sean los más bajos posibles. Dicho eso, finalmente cuando uno ve un mercado tan dinámico en Estados Unidos, que ocurre transversalmente, en lugares más, lugares menos, pero tan dinámico en términos de
de oferta y de demanda, en donde hay precios crecientes, finalmente no solamente se trata de una burbuja inmobiliaria o de que hay algunas zonas que están más calientes que otras por algo que podría terminar explotando en el mercado como fue en el 2008, que sí efectivamente era un mercado mucho menos regulado. Que ahora, hoy día lo que pasa es de que hay circunstancias estructurales que generan que un determinado lugar invite a las personas a vivir, a querer estar en ese lugar. Trabajos, menores cargas de impuestos, mejores colegios, y todo eso invita a que ciertas zonas congreguen. Dejas una bajadita. Entonces, nos queda súper claro de por qué Estados Unidos. Yo creo que nadie acá tenía la duda. Para las personas que se vienen conectando recién, estamos haciendo un live especial con nuestro Head of Finance, es la persona que evalúa los proyectos antes de tomar la decisión de sumarlos a Fraccional, que nos está explicando un poquito sobre todo el ecosistema de Estados Unidos, Texas, Dallas y el proyecto puntual que estamos viendo hoy día. Yo creo que para las personas que se están conectando recién no han visto todo esto. Es un proyecto que salió ayer a la web, entonces lo dejamos ahí un día para la gente juntar a sus preguntas. Ya tiene bastante recaudado. ¿Cuánto es el monto de recaudación actual? ¿Como 50 millones la última vez que lo vi? Espere en línea. Ya, perfecto. ¿38? Ya, 38. Me fui en bola. 38 millones de pesos recaudados el primer día y avanzando. Entonces, para responder a sus preguntas sobre este proyecto, está el Seba acá. Yo creo que lo que vale la pena decirles cuál es este proyecto, que es, antes de que nos metamos ya más en por qué en ese lugar, etc. Dígase del proyecto. Es un proyecto dentro de la categoría de comercial. Es un proyecto que está súper bien ubicado como un strip center. Los clásicos strip center que conocemos acá en Chile, pero probablemente de una mejor calidad en términos o perspectiva de tipo de usuario final, que está dispuesto a pagar una mejor renta, un mejor precio al final del desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene un potencial para ser una clínica, una oficina de una empresa pequeña o mediana, con súper buena conectividad cerca de barrios industriales, cerca de barrios residenciales que van a tener el tráfico necesario. O sea, hace poco veíamos lo importante de la conectividad que tiene este proyecto, que está justo después de la salida de la autopista y termina justo antes de la entrada de la autopista. Ya, pero entonces, estoy insistiendo para sacar la información a fondo. Es comercial, pero ¿cuál es el deal acá? ¿Es desarrollo y venta? ¿Es la renta comercial? ¿A qué se nos está invitando? Acá se nos invita a un desarrollo que finalmente se va a vender a usuarios finales, que pueden ser inversionistas que lo van a arrendar a un tercero, pero nosotros estamos participando del desarrollo de este proyecto. O sea, hoy día hay un terreno pelado. Un terreno pelado, vamos a construir, que es una construcción bastante ágil, bastante rápida. Entonces usualmente pasa que en Estados Unidos esa construcción es muy rápida, por ende los plazos se tienden a cumplir en tiempo y forma como lo hemos proyectado. De hecho, yo subí varios videos cuando estuve allá en Estados Unidos, tanto viendo este proyecto como otros en Miami, videos de cómo es la construcción allá en Estados Unidos. Bastante distinta acá, tiene dos cosas bien importantes. Uno, suele ser más liviana, mucho menos hormigón que lo que ve uno normalmente acá en Santiago, probablemente por cosas sísmicas, pero también mucho más profesional, mucho más capaz de aislación térmica, mucho mejores terminaciones eléctricas, todos los tubos ordenados. No es cosas acá, así que me imagino que ese profesionalismo se traspasa también a los plazos. Exacto. El General Constructor, que es finalmente el que coordina toda esta construcción, existe una planificación, como una especie de carta Gantt, en donde cada uno de las distintas especialidades va a estar entrando y ejecuta, y tiene multas si se demora, ejecuta su operación en tiempo para poder que entre el siguiente y el siguiente. Y como tú bien dices, la construcción difiere de lo que uno habitualmente ve acá en Chile, porque acá usamos más hormigón, usamos más fierro por temas de norma sísmica que nos obligan, no es porque necesariamente uno quisiera, pero lo hace más lento, porque la faena del hormigón es una faena húmeda que se necesita ejecutar bien, que se seque. Hay que cuadrar la llegada del camión, que no sea la hora del taco. Exacto, que no sea la hora del taco, que después sale el taco, entonces que entre el camión, salga el camión. Todo eso lo hace más difícil. Podría ser igual allá,
Solo de que esta es una construcción de este strip center liviana, máximo 2 pisos, en donde usan muchísima madera y madera industrializada que viene prácticamente para llegar y armar. Como Lego. Entonces tú haces la estructura y simplemente la armas en el lugar, lo que tiene mucho menos impacto en la operación y en la ejecución. Entonces es mucho más fácil cuadrar los costos potenciales y no tienes grandes desviaciones de costos finalmente en el proyecto. Y eso le quita riesgo a la inversión, no solamente porque se cumplen los plazos, que afecta directamente a la rentabilidad, sino que los costos son los que tú efectivamente planificaste. Oye, y para ir dándole así como majaderamente al proyecto, sabemos que es en Texas, sabemos que es en Dallas, ya vamos a explicar qué tiene especial esa ciudad, sabemos que es un strip center, sabemos que tiene una ubicación estratégica, pero los que no saben, un strip center es básicamente una serie de tiendas que están alrededor de harto estacionamiento. En Estados Unidos, cualquiera que haya estado en Texas va a saber que es pura carretera. A mí me tocó desayunarme con esa realización. Pura carretera para todos lados, nadie se mueve a pata, es terrible caminar por allá tanto por el calor como porque no está hecho para caminar. Exacto. Entonces, si no hay estacionamiento, no hay negocio. Esta cuestión está todas alrededor de un estacionamiento y el objetivo acá es construir estas tiendas que son independientes unas de las otras, ¿me acuerdo? Sí. Y venderlas ya sea a las personas que las van a ocupar como oficina, como local comercial, o a un inversionista que quiera arrendársela a alguien como oficina o como local comercial. Exacto. Yo estuve paseando con los chicos de SLX. SLX es el equipo de personas que están desarrollando este proyecto y me llevaron a ver un proyecto que ya desarrollaron y que están terminando de vender las últimas unidades. Tenemos unos videos en Instagram que ustedes pueden ver y seguiremos subiendo más si es que están los chicos acá me confirman. ¿Sí? Todavía hay más videos por subir de cómo se ven estas cosas una vez que están terminadas. Y también unas conversas que tuve allá con ellos para que puedan ver que también conocimos a las personas a cargo. Y efectivamente esto es como un strip center premium, ¿cierto? Exacto. En que la tienda no es solamente una tienda que puede ser una farmacia, sino que es una tienda que puede ser usada también como, llámale headquarters, como las oficinas centrales de una empresa pequeña, mediana. Entonces, si es que hay una constructora y quiere arrendar una de estas como unidades independientes, puede ser parte de este como strip center, pero sí con algo de foco en atención a público. Así es. Son oficinas que tienen De como hecho, recepción, ese proyecto al que tú fuiste y que lo viste terminado fue uno. Yo viajé a Texas durante 2-3 años y fue un proyecto, el de Louisville, en el que tú estuviste ya terminado y ya vendido, en el que yo traté de armar un fondo, de levantar el capital para invertir en este proyecto, pero lamentablemente ese proyecto se llenó muy rápido de inversionistas en Estados Unidos y tuvo una rentabilidad tremenda, lo que, bueno, es triste por no haber podido participar del proyecto, pero sí de ahí nació esta relación de saber y seguirles la pista a SLX en términos de la calidad de proyectos que estaban haciendo y dónde los estaban haciendo, que es parte importante para nosotros, que probablemente uno puede estar relativamente más familiarizado con haber ido a Miami, conocer cómo funciona la dinámica de la ciudad. Texas es un poco distinto y por eso había que ir mucho tiempo, ver, entender cómo se mueve esta ciudad, cómo se construye, en donde pasas de tener 40 grados de calor a tener 5 grados en el invierno, de tener temporadas de granizo. Y básicamente eso explica de por qué este tipo de lugares tiene que tener los suficientes estacionamientos para atender a la gente que puede vivir a 3 cuadras del lugar, como es en este caso, pero se va a mover en auto porque así funciona y si no es una lata moverte con 40 grados de calor. Hoy quería hacer hincapié entonces en el asunto del gestor. Una vez más, para los que se vienen conectando, estamos haciendo toda la explicación de qué se trata este nuevo proyecto del Strip Center en Dallas, Texas, que puedes invertir en fraccional desde ya. Ya tenemos levantado 30 y tantos millones de pesos y se seguirá levantando hasta 250, creo, $1.000 en realidad, que será la inversión definitiva en el proyecto. El CEO acá, que conoce el equipo, yo también los conocí cuando estuve allá, nos está explicando todo sobre este proyecto y quería saber un poquito sobre las características de este proyecto final, si es que te acordáis por cuántos locales son, etcétera, y los plazos y las rentabilidades y cómo se llegaron a esos números. Sí. A ver, este es un proyecto que son 10 locales, que debe tener una superficie cada uno, primer piso de 200 metros,
Toda la información llega en square feet, entonces sí, es difícil hacer la claro, por eso. transformación. Y hasta 500 metros, que uno podría pensar de chuta, son locales muy grandes. Pero hay que acordarse de que este tipo de ubicaciones y de locales, y en Estados Unidos en particular, el gringo es muy consumista. Y todo es más grande, todo es grande, la oficina es grande, los espacios son amplios, las calles son grandes. Por eso no hay que tenerle miedo a que sea un local de 200 metros, como acá uno pensaría. Un potrero. Un potrero, pero no, allá funciona, y funciona desde para los doctores que atienden esa zona, dentistas, quizás un gimnasio, una oficina, que son el tipo final de usuarios que va a tener esta ubicación. ¿Qué era lo que me estaba preguntando? Plazos y rentabilidades. La rentabilidad debería andar en torno a entre un 18 y hasta un 25%. Evidentemente que la fluctuación de esa rentabilidad tiene que ver con los plazos y con el precio final al que se vendan cada una de estas unidades. Que en función de lo que fue la experiencia de Louisville, y se toma eso como referencia, que es un precio ya conocido al cual se vendió uno de estos activos, da las rentabilidades que estamos proyectando en la página y que deberían. Para aclarar una cosita, cuando Seba dice Louisville, está hablando de un proyecto previo que es desarrollar. Exacto, que es similar a este. Y son las fotos. Exacto, que son las fotos que están en la página. Eso. Y que este proyecto finalmente reúne todo el aprendizaje y las correcciones de lo que fue ese proyecto en Louisville. Entonces, cada proyecto es diferente. Si se meten a la página web van a ver proyectos de unidades construidas que son este proyecto de Louisville, que ya les fue súper bien, mismos desarrolladores, mismo concepto, diseño muy similar, y van a ver también el terreno específico donde está este nuevo desarrollo. Y que ese proyecto en particular, que como les comentaba, tuvo una rentabilidad increíble, se cumplieron los plazos. ¿Cuánto es increíble? ¿Cuánto es increíble? Más de 28%. Dólar más 28%. Más dólar. Sí, dólar más 28. No, fue un proyecto increíble, se cumplieron los plazos. Y este proyecto en particular, por el cual yo tenía muchas ganas de participar, reúne, más allá de la rentabilidad, reúne las características estructurales de lo que hace que el proyecto pueda lograr esa rentabilidad. La ubicación, la conectividad, la cercanía a lugares estratégicos, colegios, casas, oficinas. Lo que finalmente te dice que acá va a haber un tráfico que va a generar la demanda para que alguien quiera instalarse en ese lugar y atender comercialmente a esa zona. Todas esas cosas, evidentemente que uno siempre puede sobreestimar una rentabilidad, pero la realidad es que eso es lo que comentaba antes del mercado de Estados Unidos, y en especial Texas o Dallas, que es un mercado súper resiliente, es un mercado que le pega las mismas crisis que vemos en el mundo, pero las resuelve mucho más rápido, salen a flote mucho más rápido de lo que finalmente le pasa a los restos de los países de Latinoamérica, que por temas de política nos cuesta más volver al ritmo que teníamos antes. Oye, una preguntita, perdona que te interrumpa. Todo muy bonito. Estados Unidos muy bonito, Texas muy bonito, los gestores muy bonitos. ¿Dónde están las cosas malas? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de este proyecto? Si es que yo estoy poniendo mis lucas que me costó ganarme apostando por este proyecto, ¿a qué me expongo? Hoy día, si tú me preguntáis qué riesgos podría tener este proyecto, Texas es un estado que es limítrofe con México, y hoy día probablemente uno podría presumir que hay un mayor riesgo en términos laborales. Muchos de los subcontratistas son inmigrantes. Y hoy día hay mucho temor dentro de los inmigrantes por toda la política migratoria de Estados Unidos. Pero para ver si te entiendo, tú estás diciendo que por políticas de deportaciones masivas podrían subir el costo de la mano de obra. Podría subir el costo de la mano de obra, en donde necesitas quizás tener otro tipo de contratista. Por todo el tema de las tarifas, pueden subir los costos de los materiales. Pero eso de cierta manera se equilibra un poco con la demanda interna, porque finalmente el tipo de materialidad de este proyecto no es compleja. Entonces la misma
producción local puede satisfacer la necesidad. Ahora, recién hoy día apareció un dato de la inflación de manufacturas que fue un poco más alto que lo que se esperaba, pero son el tipo de situaciones que te podrían llevar a tener mayores costos en los materiales. Entonces, a ver si lo entiendo. Tú me estás diciendo que, claro, están estas cosas medias macro que pueden tener efectos micro, pero los puntos clave, costo de mano de obra, costo de mano de obra y costo de materiales. En términos de ejecución y plazos, creo que ya tenemos los permisos, la ejecución es relativamente simple, no es un lugar complejo para construir, tiene buena conectividad para el acceso y las salidas. Los principales riesgos que yo veo... me imagino. Velocidad de venta, pero hoy día este tipo de activos tiene mucha demanda en términos de renta. Era heavy la cantidad. Es un concepto raro para el chileno, porque acá no son así los locales comerciales y no opera así la gente. Cuando ustedes van a un edificio, este edificio de ese centro médico, y uno camina por el pasillo y tiene barandas celestes porque son puros médicos los que trabajan con su consulta ahí, ya, esta cuestión no es tan así en Dallas, Texas. Hay edificios, me imagino, para eso, pero es una ciudad que se ha expandido como hacia los lados, no hacia arriba, ¿cierto? Y en esa expansión, mucha gente trata de traer el trabajo más cerca de su casa teniendo un local comercial de este tipo que es independiente del resto, se estaciona la gente alrededor y ahí están sus oficinas o sus locales. Y entonces, uno creería que a esa cosa tan rara, que acá en Chile no hay, allá va a haber poco. Pero tú vas por la calle y es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y no es como que veis un montón de esos vacíos ni un montón de esos a la venta, hay poco. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el ticket de salida de cada uno de estos locales fluctúa entre 1.200.000 y hasta 2 millones. Cuando ese ticket de salida te refieres al precio. Al precio del activo, de no todo el activo de uno de estos locales. Perfecto. ¿Y qué es lo que...? Entre 1.2 millones hasta 1,9 millones más o menos, perfecto. dependiendo quizás de la ubicación, los metros. ¿Y qué es lo que pasa? Es muchísimo dinero para nuestra realidad, pero en Estados Unidos, para el inversionista, es un ticket súper razonable que invierte y dice, bueno, el cap rate que voy a recibir por esta inversión es mejor que tener la plata en el banco, tengo un mejor retorno, un retorno estable, son contratos de relativo largo plazo. Y si tú lo ves como un todo, sigue siendo un volumen razonable de inversión para los fondos de private equity que quieren comprar esta clase de activos, que compran cadenas de strip center. Entonces tienes dos potenciales salidas y que ese tipo de activos, dado todo lo estructural que pasa en el estado de Texas, tienen muchísima demanda, porque llega gente a vivir, llegan empresas, tiene temas de impuestos que son muy favorables, por ende crecen este tipo de activos y los grandes private equity o los inversionistas están buscándolos porque saben que van a estar ocupados y van a generar flujos hacia adelante. O sea, hay una industria dedicada a comprar este tipo de cosas. Exacto. Que soporta la demanda del activo. Buenísimo. Un resumen entonces rapidito de qué se trata el proyecto y que nos metamos a entender a Texas en términos políticos y Dallas como ciudad relacionada al aeropuerto, etc. El proyecto se está fraccionando ahora, un proyecto en Dallas, Texas. Es nuestra primera incursión en la tierra de los cowboys. Estuve allá grabando videitos que pueden ver en todas partes, conociendo a los gestores y van a encontrar mucha más información. Hagan por favor todas las dudas que tengan sobre este proyecto acá. La Fer va a estar leyendo y diciéndonos qué dudas interesantes podemos levantar. Pero para que sepan, es una serie de locales comerciales, un strip center con harto espacio para estacionamiento, a un costado de una carretera principal en un sector de barrio residencial por detrás, ¿cierto? Exacto. Dentro de esto, espacio para mucho estacionamiento justo después de la salida de la carretera, justo antes de la entrada a la carretera, ubicación perfecta para este tipo de negocios. 10 locales comerciales que pueden ser usados como oficina para hacer la oficina de una empresa, una constructora, o las consultas de un dentista, o las consultas de un doctor, o también un local con una tienda de frentones que tiene góndolas con cosas que se venden ahí. Entonces son súper versátiles. Son 10 locales, sí. 10 locales que se pueden vender entre 1,2 y 1,9 millones de dólares, que es un precio muy normal para el sector, y hay toda una industria de inversión privada que se dedica a comprar este tipo de locales para generar rentas en el futuro. Entonces, un equipo de desarrollo buenísimo en una ciudad muy interesante. Háblame un poquito de lo que aprendiste de Texas, por qué se está yendo la gente a Texas y por qué nos fuimos nosotros a Dallas. Exacto. A ver, como yo te decía, todo esto parte, de hecho, el año
Esto es una anécdota, en realidad. Parte del año 2016, cuando me casé, me fui de luna de miel a Alaska y después a San Francisco. Y en San Francisco me quedé donde una prima que vivía y trabajaba en San Francisco por una startup ahí. Y vivían en un departamento de un dormitorio, un baño relativamente chico, baño, lavadora, cocina. Seguro que salía carísimo. Y carísimo. ¿Y qué es lo que pasaba con todo este boom de startups y crecimiento que había en San Francisco? San Francisco se volvió una ciudad muy cara de acceder para las personas, para vivir, desde la comida, desde los trabajos. Crece el costo de la vivienda, pero no necesariamente crece tan rápido tu sueldo como el costo de la vida. ¿Y qué es lo que le pasó a esta startup? Es que la gente, sus trabajadores y todo el conocimiento se empezó a ir de la empresa, y finalmente las empresas son lo que son también su gente, su conocimiento. Y durante la pandemia, como no se podía ir a trabajar, esto empezó a motivar que muchas personas se iban a trabajar a otros lugares más baratos, en donde el sueldo les rendía más, los impuestos que tenían que pagar eran menos. Porque los gringos pagan impuestos de acuerdo a donde viven. De acuerdo a donde viven. Entonces, en San Francisco pagas hasta el 40% o más, en Texas pagas bastante menos, si es que no me mal recuerdo, casi un 10%. ¿Es impuesto a la renta? De impuesto a la renta. Ellos se fueron, en esta startup les dieron la posibilidad de trabajar de manera remota y se fueron a Texas. Viviendo en Texas, empecé a conocer un poco más de la zona, del lugar, todo esto. Viajé después por trabajo ya propiamente tal, buscando estas oportunidades de inversión. ¿Y por qué? Porque pensamos primero partir por Florida, que era interesante, pero creo que ya en ese momento en donde yo trabajaba teníamos suficiente exposición a ese lugar y las oportunidades eran más difíciles de encontrar, porque todo el mundo quería ir a Texas. Todos los latinos llegamos primero a Florida. Todos los latinos, por una cosa natural, llegaban a Florida. Claro. Entonces, la pregunta es, si todos estamos buscando las oportunidades en el mismo lugar, las oportunidades deben ser más bajas. Me fui a Tennessee buscando oportunidades, buscando Taylor Swift, no encontramos nada. Pero también habían oportunidades. Luego nos fuimos a Denver, que también es un mercado muy interesante. Y terminamos en Texas, que estructuralmente respondía ya a todo lo que uno andaba buscando. A ver, para sacar en limpio entonces. En Estados Unidos se da que hay ciertos sectores que tienen desarrollo un poquito como desaforado, llamémosle, ¿cierto? Normalmente en las costas. Entonces aparece todo este sector que hace de boom tecnológico, principalmente en California, que la gente no solamente empieza a ganar más plata, sino que le empiezan a cobrar más de impuestos. Entonces les sale muy cara la casa y también les cunde un poco el sueldo. Entonces dicen, después de la pandemia, voy a trabajar remoto, me voy a trabajar a otro lado. ¿A dónde me voy? A Texas. Y fíjate que en las costas vive prácticamente el 70% de la población, o más, el 70% de la población en Estados Unidos. Entonces al final, no hay tanto suelo para atender a ese 70% de la gente, entonces evidentemente que hay más disponibilidad de personas, los sueldos no necesariamente suben porque hay alguien que está dispuesto a hacer ese trabajo, y como hay tanta gente, el suelo se encarece. ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente migra a lugares más baratos. Durante la pandemia, entre vivir en Nueva York y vivir en Florida, era más barato vivir en Florida. Mucha gente del norte se fue al sur, no solamente porque tienen un mejor clima, sino porque pagan menos impuestos y pueden tener una casa más grande. Pasó exactamente que la misma plata que seguían recibiendo desde el otro lugar. ¿Y qué es lo que pasó en Texas? Es que Texas se propuso esto. Sí, pues fue una determinación Fue una determinación activa de decir, oye, queremos que venga la gente, y no solamente que venga la gente, que vengan las empresas. Entonces, para las empresas es muy favorable en términos de el pago de impuestos, y para las personas porque tienen probablemente, si uno busca los mejores colegios en Estados Unidos, para los niños, los mejores colegios están en Texas. Entonces, si quieres una mejor educación por un precio más barato de tu casa, ándate a Texas. Ah, sí, porque los gringos tienen que estudiar cerca de donde viven. El colegio público tú accedes en función de donde vives. Entonces, accedo a una casa más barata y al mejor colegio. Match. Y todo esto pone presión en el mercado inmobiliario tejano y todo el mundo se va para allá. Exacto. Todo el mundo se va para allá, pone presión en el mercado tejano y se empiezan a construir.
¿Y qué es lo que pasa? Es que el privado empieza a construir en función de que el Estado le da las herramientas estructurales para construir. Crecen como anillos, como si fuera Américo Vespucio, hacia las afueras, no necesariamente en las alturas, porque el gringo necesita espacio y en Texas hay espacio. Entonces se empiezan a construir estos anillos como Américo Vespucio con autopistas que conectan. Antes de que nadie viva allá. Antes de que nadie viva allá. Se instalan los anillos, se instalan las carreteras, se instalan los hospitales, se instalan los colegios, se instalan las bombas de benzina. Y con eso el privado dice, bueno, acá lo único que faltan son las casas. Se ponen las casas, está la conectividad, están los colegios, llegan las familias. Esto es súper chulo porque si se meten a Google Earth y buscan distintos lugares de Texas, pueden hacer el experimento de revisar Dallas. Van a ver que efectivamente hay unos loteos agrícolas, después pum, sale una carretera, después pum, se unen unos servicios públicos, después pum, empiezan los locales comerciales y las casas y los condominios. Y pasa de que probablemente el área de Dallas y Texas está creciendo hacia el oeste. ¿Por qué? Porque tiene más áreas verdes, ya eso es por un tema climático, que si tú te vas hacia México es más desierto. Entonces tú miras el mapa de Dallas y crece por el norte, por Celina, que es donde es lo que dice Tomás, que tú ves campos y de repente ves una autopista de 4 pistas por cada lado y tú dices, pero sé que no vive nadie, es porque todo está yéndose para allá. Y si tú ves el área de McKinney y Frisco, que es justo antes de Celina, hacia el norte, son el área donde hace 5 o 10 años atrás no había nada, era ese campo que hoy día es Celina. ¿Y qué es lo que tiene hoy día? Cuando Seba, que muy naturalmente dice Celina, Frisco, no sé qué, son distintas cities, como distintas comunas dentro de esta gran conurbación que es Dallas-Fort Worth, que es como Valparaíso y Viña del Mar, que están como juntos, que se fueron desarrollando en el tiempo. Me mostraron esos lugares y dijeron, mira, aquí no había nada hace 3 años, acá no había nada hace 2 años, aquí no había nada hace 1 año. Exacto. Y en esas ciudades que probablemente a nadie le suena decir Frisco o McKinney, está el headquarter de Toyota. Sí, ¿por qué Dallas? Porque todas estas cosas que nos decís son Texas. Sí. Pero Texas tiene Houston, tiene Austin. ¿Por qué Dallas? Porque bueno, es principalmente porque tiene la conectividad de uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, que es el de Dallas-Fort Worth. Es una ciudad muy relevante desde el deporte hasta lo comercial. ¿Por qué? Porque hace poco ya está construyéndose un complejo gigantesco para el golf, para el PGA. Tiene un equipo que mueve muchísimo dinero. El fútbol americano mueve muchas veces las ciudades, que es los Dallas Cowboys. Pero no solamente esto es deporte, sino que es empresas que se instalan. Texas Instruments, que es un gigante tecnológico en muchas Dallas. Empresas de la minería. Toyota, minería, petróleo. Ahora ya no es solamente Dallas, pero también cuando uno sale un poquitito de esto y llega a Texas, SpaceX, Tesla, tienen sus headquarters ahí. Y de hecho te doy un dato interesante. Obviamente tú conoces el S&P 500. Para los que no saben, el S&P 500 es un paquete de acciones que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 51 estados, si no me equivoco. Sí, creo que 50 en Puerto Rico. Si uno dividiera esas 500 empresas, debería haber 10 por estado. Pero resulta que lugares como Texas están muy sobre representados. Y sorpresa mía cuando me contaron que creo que 35 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos tienen sus headquarters, que es su oficina central, en Dallas. No en Texas en general, en Dallas, en esa ciudad. ¿Por qué? Pregunté yo. 2 motivos. Están en Texas por temas tributarios, que Texas ha propuesto un sistema de menos impuestos para las empresas y las personas, y están en Dallas por el aeropuerto. Exacto. Porque los gallos tienen headquarters ahí, les sale más barato los impuestos, es un centro neurálgico de conexión hacia las 2 costas, entonces pueden ir los gerentes generales de esta cuestión a la oficina en Nueva York y pasar por Dallas-Fort Worth y después ir a la de California y volver a Dallas-Fort Worth y conectar con todas partes. Entonces, la representación de la economía gringa y los puestos de trabajo que está instalada ahí es gigantesca. Y el S&P 500 en el último año, ¿cuánto subió? Creo que se mandó un 16%, estoy inventando números a esta altura, pero esto es gigante de crecimiento. Eso significa que esas empresas, de las cuales 35 están en Dallas, han crecido a ese ritmo.
lo que implica que potencialmente tienen que contratar tantas más personas. Entonces se desarrollan un montón de complejos corporativos en que, además de entrar las oficinas de estas grandes empresas, tienen que entrar las casas de todas las personas que están trabajando. Y pasa de que además tiene buenas universidades. Y como tú dices, lo del aeropuerto, de que es un centro logístico muy importante, porque el otro podría ser el hub de Miami, que es muy relevante, el de Atlanta, que también es relevante. Pero cuando uno va y mira esos aeropuertos, están en la mitad de la ciudad. Es muy difícil que sigan creciendo esos lugares como centros logísticos. Entonces, este lugar que está en la mitad de Estados Unidos no solamente conecta a estas empresas en un uso horario que es súper relevante, que te permite trabajar súper bien con la costa este y con la costa oeste y poder atender los requerimientos de esas empresas, sino que también la parte logística, que es muy relevante para estar siempre conectado con los distintos lugares. Eso, además de las universidades, te da el capital humano necesario para que muchas de estas grandes empresas pongan sus headquarters, que necesitan capital humano para que administren estos negocios, estas empresas sigan creciendo a precios que les permitan vivir. Exactamente. Una recapitulación entonces para las personas que están acá, y los invito a hacer todas sus preguntas porque esta es su oportunidad de que les respondamos exactamente lo que quieren saber del proyecto antes de invertir. Estamos viendo un desarrollo de unos locales comerciales, un strip center en Dallas, Texas. Estábamos comentando que la ciudad de Dallas es muy interesante porque es un centro neurálgico de la conexión corporativa con el resto de Estados Unidos. Ha estado creciendo en términos demográficos como loco por dos principales motivos. Es más accesible y te daba una casa más grande que en las costas, pero además tienes que pagar menos impuestos si trabajas desde ahí. Y desde la pandemia, en que la gente empezó a trabajar remoto, se están yendo todos para distintos lugares, entre ellos Texas. Y los que tienen que trabajar en estas grandes empresas se van a Dallas. Y además hay mucho... está levantado hace mucho rato que esta ciudad viene creciendo de una manera muy sostenida por datos específicos de desarrollo municipal, que ellos deciden, oye, esta parte queremos que se desarrolle, vamos a construir carreteras, vamos a construir servicios y hacia allá crece la ciudad. Bueno, sí. Uno de esos lugares es donde está este terreno que está creciendo hace rato. No es que falte que hagan las casas ya están y el terreno está disponible para desarrollar estos 10 locales comerciales. El equipo es el ex, llevan años haciendo esto. Uno de estos gallos trabajaba en inversiones en Chicago, se vino a Dallas, los otros creo que eran autóctonos de allá y llevan, no, ¿Pete de dónde era Pete? De Massachusetts, la universidad, pero siempre ha vivido en Texas. Siempre ha vivido en Texas. Y han estado haciendo estos desarrollos de locales comerciales. Ya hicieron uno de manera exitosa, que pueden ver la foto de nuestra página web, y están invitándonos al segundo. Una pregunta que a veces las personas me hacen, y de esto quizás no participaste, pero sí en las negociaciones posteriores, es ¿y por qué estos gallos están levantando plata con Fractional? ¿Qué hacen ellos viniendo a pedirle a unos chilenos que les pasen plata para hacer su negocio? ¿No la pueden conseguir allá? Y antes de que me responda, porque yo sé lo que voy a decir, hubo prácticamente que venderles Fractional para que les interesara. Si yo les soy sincero, ellos dijeron, mira, nosotros podemos levantar esta cuestión mañana, pero nos interesa esto que están armando en Fractional. Nos interesa dar acceso, nos parece súper simpático que haya gente alrededor del mundo participando en estas cuestiones y nosotros sabemos que podemos entregarle un buen resultado. ¿Cómo fue el proceso de negociación con estos gallos para decirles si queremos entrar a tu negocio? Sí, efectivamente, ya había vivido yo antes la experiencia de tratar de levantar capital para un proyecto de ellos, pero la realidad es que efectivamente no necesitan la plata de Chile ni de Fractional para invertir en esos proyectos. En Estados Unidos y la demanda que tiene este tipo de proyectos es altísima y hay inversionistas dispuestos a ir muy rápido y tomar la decisión muy rápido de participar. Finalmente, a lo largo de los años, en conociendo los distintos proyectos, viajando a Texas, es que básicamente les pedimos el tiempo y el espacio para poder hacer la recaudación del dinero necesario para invertir en este proyecto. Este proyecto, en términos de equity, para ellos es un proyecto pequeño de 2-3 millones de dólares que usualmente les toma un mes hacer la recaudación de ese dinero. Dada la realidad en Chile, eso es completamente diferente, es difícil, pero en función del conocimiento del modelo de Fractional, que es un modelo innovador, que es diferente, cómo se gestiona y cómo se administran a los usuarios, es que a ellos les pareció interesante participar de Fractional con este proyecto y poder acceder a un pool de inversionistas que de otra manera no tendrían la manera de acceder a este proyecto. De hecho, me acordaba una de las cosas que no hemos dicho,
y que sería súper interesante, que es como, creo, la guinda de la torta de este proyecto. Mucha de la vida comercial en Texas se da entre Dallas y Houston. Houston, se acordarán, por la NASA, o sea, es de ese nivel todo el tipo de empresas que hay en Estados Unidos. Y entre Dallas y Houston se está construyendo un tren ultra rápido. Y pasa de que este proyecto, Garland, está muy cerca de la línea de donde va a estar este tren. Entonces, además, también pasan cosas estructurales en la zona que solamente pueden hacer que los precios suban en el futuro. Evidentemente eso no es una promesa, pero son cosas estructurales que van a cambiar el lugar donde se está desarrollando el proyecto. Yo creo que importante es ese detalle, porque muchas veces, a ver, en inversión inmobiliaria se habla siempre de plusvalía. Ustedes me ven acá todas las semanas hablando de plusvalía. La plusvalía no es por bolita dulce. La plusvalía ocurre por motivos reales, económicos y estructurales urbanos, ¿cierto? Y lo que dice Seba acá es justamente eso. Uno necesita poder argumentar por demografía, por inmigración, por crecimiento económico, por cambio normativo o por desarrollo de infraestructura, que efectivamente uno tiene un argumento para decir sí, esto va a subir de precio. Es justamente el caso de Texas gracias a ese desarrollo, los desarrollos que hablábamos de las carreteras y otros, y la llegada de gente de otras partes de Estados Unidos. Al final, Texas es un lugar que cumple todas estas características en términos de plusvalía. Demografía, gente llegando a vivir porque pagan unos impuestos, se instalan empresas que demandan personas para esos trabajos, tiene una estructura de impuestos que favorece que esas personas lleguen, y además hay temas estructurales que facilitan la conectividad, el desplazamiento de las personas entre las dos ciudades más importantes del estado, y este proyecto está cerca de ese lugar. Perfecto, y para bajar los números y abrirle la palabra a todas las personas que pueden haber estado preguntando cualquier cosa sobre este proyecto y Fraccional, si van a nuestra página web fraccional.cl van a encontrar el proyecto Strip Center Dallas. ¿Así se llama? Strip Center Dallas. Ahí van a ver toda la información del proyecto, cualquier cosa que no hayan alcanzado a escuchar acá va a estar disponible ahí, y van a encontrarse con un número, un 20% de rentabilidad más dólar. Ese 20% es nuestra estimación más probable. Este proyecto, como nos explicaba el Seba, puede ir en lo bajo entre un 18 hasta como un 25. Y dentro de esas posibilidades de rentabilidad, nosotros estamos suponiendo que esta es la más probable, alrededor de un 20%. Eso está en dólares. Si el dólar sube o el dólar baja, eso afecta a tu inversión. Así que consideren la divisa. Si le tienen más fe al dólar que el peso, puede ser una oportunidad de participar de esto también. Y muy invitados a ir a la página web a revisar. Adelante las preguntas, Fer. Vamos a comenzar que Pablo puso que Sebastián es un crack. Eso. Muy buen invitado. Seguimos con Trini, que dice, no conozco Dallas. ¿Cómo sé que esta ubicación es realmente buena? Por lo que explicábamos y la participación de las empresas en este lugar. Y no se olvide que Dallas, tienen que buscarlo como Dallas-Fort Worth, porque es como la conurbación es la palabra correcta, que se juntan dos ciudades que crecieron por separado hasta que se toparon. Si ustedes buscan eso, se van a encontrar con que el lado de Dallas es la parte corporativa y el lado de Fort Worth es la parte más cowboy. Y entre medio de las dos está el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, que justifica esto porque es la infraestructura de conexión con el resto de Estados Unidos. Y por eso, y por temas de impuestos, muchas empresas se van para allá, mucha presión en el mercado inmobiliario, lo que genera subida de precios y alta demanda de estos locales comerciales. Genial. Juan nos pregunta si es un proyecto de renta. No, es un proyecto de desarrollo. Los locales serán rentados después, pero serán rentados por los compradores que los tomen. Claro. La invitación acá es participar de la construcción de estos locales para venderlos al momento que estén listos. Genial. Coté nos pregunta por qué es mejor comprar un strip center que en un local dentro de un mall. Interesante pregunta. Es un poquito distinto, pero el strip center, por lo menos este, tiene la característica de que cada local por separado es un rol independiente. El mall, si ustedes van a la palabra base, es multitienda y es lo mismo que el multifamily. No es casual que esas palabras se parezcan, es que es una sola construcción que posiblemente tenga un rol o no, en que las tiendas internas son todas del mismo dueño. Entonces los malls, por ejemplo un mall de Cencosud, todo es de Cencosud y las personas que tienen tiendas ahí le arriendan a Cencosud. Igual que en un multifamily, todos los departamentos son del mismo dueño. Hay algunos malls distintos, como el Apomanque, donde tenemos un lugar comercial que puedes participar en fraccional si es que hay fracciones disponibles de usuarios que las vendan, que era un mall a la antigua y que son más parecidos a los caracoles, donde cada local era por separado. Entonces el strip center tiene la gracia de que se pueden vender los locales independientemente. ¿Algo que aportar ahí? Y que en Estados Unidos muchas de estas grandes masas de concreto
de mall están en retirada. Toda la razón, efectivamente. Esto que a ellos les gusta, no sé exactamente por qué, pero les gusta tener como su espacio separado del espacio del resto. Y estos locales son así, a diferencia de un strip center acá en que los locales comparten un muro, estos son aislados completamente, están cerca, pero es como que fuera un condominio de casas, pero esto es un condominio de locales comerciales. Exacto. Y cada vez esos malls, esos grandes malls, tienen menos visitas. Es una discusión que yo tengo en un video. Yo conversé sobre esto con Pete y no sé si está como para traducirlo o algo, pero yo le pregunté, oye Pete, pero con esto de la venta online y que todo te llega a la casa y Amazon, ¿los locales comerciales no están de salida? Y Pete me explicó con mucha tranquilidad, es que Tomás, esto no son tiendas comunes y silvestres, estos son locales de uso comercial, pero que pueden ser usados normalmente por personas que tienen negocios que siempre van a ser en presencial, ya sea porque son tiendas de especialidad en que tenéis que probarte las cosas. Yo fui allá a una tienda de gorro cowboy que tienen que ver ahí en nuestro Instagram, en que te medían la cabeza para hacerte tu gorro. Eso no lo voy a hacer online, ¿cachai? O te consultas, ¿cierto? Es que, tenés que ir al psicólogo, claro, tenés que ir al doctor, etc. Tienen una disposición de destino. Son locales de destino, finalmente. Y yo estuve en varios de estos locales y tú puedes ver locales, así como te decía, lo del fútbol americano que es tan relevante allá. Cuando se acaba la temporada, incluso hay de estos lugares en donde los jugadores, que puede ser desde la liga del colegio hasta las ligas profesionales, y hacen como pretemporadas en una especie de gimnasios especializados. ¿Ya? Y usan este tipo de locales. A la dura. Con máquinas especiales, doctores especiales para ese tipo de necesidad. Evidentemente, eso, que no lo pueden hacer desde la casa, es un destino. Desde el quiropráctico, las uñas, el doctor, el dentista. Me acuerdo de haber ido a un gimnasio que era muy entretenido y que era una especie de discoteca gimnasio. Y que es ir a las 10 de la mañana a un lugar en que es prácticamente una discoteca, pero a hacer deporte. Bueno, y también eso comida, es mucha una comida. Eso es lo otro que vi harto en estos locales. Muchos locales de comida que en alguna parte tienen que cocinar. Así que Claro. siempre va a servir tener un lugar físico. Genial. David pregunta por qué este proyecto es desde 500.000 pesos y no desde 100.000 como los otros. David pregunta por qué es desde 500 y no desde 100.000. Para los que no saben en Fraccional, nosotros participamos de las inversiones por medio de una sociedad por acciones. Y la forma en que nosotros armamos el sistema, y por cómo estaba la ley hasta antes de la ley FinTech, 499 personas era la mayor cantidad de personas que podían participar de una sociedad. Por lo tanto, nosotros definimos un mínimo de inversión dependiente del total a levantar. En este caso, el mínimo, según lo que nosotros calculamos de cantidad de gente que va a querer participar, es 500.000. Pero a medida que avance la campaña, si es que no puedes participar ahora, probablemente bajemos el ticket de acuerdo a cuántos cupos queden. Eso solemos hacer. Cuando ya nos aseguramos que hubo gente que invirtió con montos grandes y ocupó bastantes espacios, podemos empezar a liberar los espacios más pequeños hacia adelante. Así que si es que estás complicado en el monto, puedes esperar, pero este es un proyecto que hoy va a ser desde los 500.000 y no sabemos si se va a completar de ticket de 500.000. Buenísimo. ¿En cuánto tiempo podríamos tener la rentabilidad? ¿Y qué pasa si me quiero salir al año 1? Tú respondes la rentabilidad del proyecto completo, yo respondo la salida anticipada. Este proyecto está proyectado un plazo de 18 meses. Usualmente se debería cumplir entre 16 y hasta 20 meses, pero en promedio 18 meses es lo razonable. O sea, podríamos decir que si tienes un plazo de inversión de 2 años, esto debería estar listo antes, Exacto. con tranquilidad. Perfecto. Y lo segundo que preguntaste, si es que te quieres salir antes, que si te quieres salir al año. Cuando uno hace inversión inmobiliaria, normalmente la inversión inmobiliaria no es rescatable. Tú no puedes sacar la plata porque fue ocupada para pagarle a los maestros, para comprar ladrillos, para todas esas cosas. No, la plata no está en una cuenta bancaria para sacarla. Por lo tanto, la manera en que tú te sales de esto gracias a las innovaciones de Fraccional es el mercado secundario, es el lugar donde tú puedes poner la venta a tu fracción. Ahora, ¿a cuánto vendo yo mi fracción? Nosotros te vamos a mostrar en la página web no solamente cuánto se levantó, sino cuánto vale esta propiedad ahora, dado que ya se construyó la mitad de los locales, por ejemplo. Y con eso te vamos a dar una apreciación intermedia que tú puedes ocupar como precio de referencia para ponerlo a la venta. No te podemos garantizar que se venda ni de inmediato ni a un precio en particular, pero sí tiene una manera de venderle a alguien más tu fracción. Si es que pones una fracción a la venta, le puedes decir a un amigo, oye, ¿quieres comprar lo que yo tenía? Y así me sacas de acá y perfectamente puedes recuperar tu plata. Yo te recomiendo no hacer inversiones si es que no tienes un horizonte de inversión suficientemente largo, porque lo peor que te puede pasar es tener que liquidar en el peor momento. Así que ojo con eso, pero siempre hay una alternativa en fraccionar en el mercado secundario. Buenísimo. Vamos con las últimas preguntas, que es, esto lo conversaron igual, pero pregunta, ¿qué experiencia tiene SLX Capital y cómo respalda la seguridad de la inversión? ¿Cómo respalda la seguridad de la inversión? Después volvemos a repasar la A experiencia. ver,
¿Cómo respalda la inversión? Es un terreno comprado que está a nombre de una sociedad en la cual participan los inversionistas. En Estados Unidos, todo el contrato de construcción, cuando uno obtiene el financiamiento del banco, es respaldado por el balance personal de la empresa y de sus socios, que es la garantía que le entregan al banco finalmente pues, de garantía que personal. ellos tienen que tener el patrimonio suficiente para pedir el capital que se necesita para construir. Básicamente eso es garantía suficiente en términos de decir, ¿creen en el proyecto y en el éxito del proyecto? Sí, porque ponen su patrimonio personal en juego por el éxito de este Eso es proyecto. más duro que acá en Chile. El desarrollo Muchísimo chileno es más mucho duro. más fácil. Exactamente. Ya, y lo otro era, ¿Cómo respalda la seguridad de la inversión? ¿Y qué bueno, experiencia tiene? ya, la experiencia. La experiencia de SLX tiene ya 15 años de experiencia. Cada uno de sus socios independientemente tiene mucha experiencia en el mercado inmobiliario. Pete hace 15, 20 años en el estado de Texas, desde la construcción de hoteles, locales comerciales y desarrollo residencial. Ha participado en distintos proyectos. Karim, que es otro de los socios en Chicago, también tiene mucha experiencia en el mundo hotelero y comercial. Y juntos hacen SLX, que hace realmente una empresa con la capacidad de poder acceder a un mejor financiamiento, a poder acceder a oportunidades que usualmente son off-market, que también te permite llegar a mejores precios para alcanzar las rentabilidades que se proyectan. Dos comentarios al respecto. Estos chicos de SLX me llevaron a conocer no uno, sino dos proyectos de ellos. El primero, uno que ya está construido, que son las fotos de referencia que tenemos en la página web, que ya está listo. Yo estuve dentro de esos locales y hay videos en nuestras redes sociales al respecto. Y otro, que también hay un video por ahí, no sé qué también salió, porque me grabaron desde lejos, en que estoy en una de las obras que está en construcción, que tampoco es este proyecto en particular, pero es otro proyecto que están desarrollando, súper grande, financiado y ya en parte vendido. Uno de los locales, si no se los compró, se los arrendó a largo plazo Chipotle. Me contaban con mucho orgullo que iban a tener como local ancla un Chipotle en ese desarrollo comercial. Así que, por lo menos de haber visto y haber tocado con mis propias manos, tienen esos dos desarrollos, pero sé que tienen harto más de varios años de trabajo en conjunto. Pueden ver en fraccional.cl la página del perfil de SLX, que sale justo debajo de las fotos del proyecto, y pueden ir a la página web de ellos, donde pueden averiguar exactamente qué es lo que han hecho antes de presentarse acá. Pero nosotros siempre hacemos una revisión exhaustiva de que efectivamente las personas que levantan plata por medio fraccional, los gestores, hayan hecho esto antes y tengan la capacidad de llevar el proyecto a principio a fin. Buenísimo. Eva pregunta, ¿qué pasa si no se venden todos los locales del proyecto? ¿Qué pasa si no se venden todos los locales del proyecto? Aumenta el plazo hasta que se vendan, pero usualmente esto durante la fase de construcción ya se empiezan a vender. Se parte la construcción y se parte la venta. Es súper importante eso porque cuando uno hace una estimación de rentabilidad, uno ocupa la tasa interna de retorno, que calcula no solamente cuánto gano, sino cuánto me demoro en ganarlo. Esa tasa interna de retorno se ve directamente afectada por cuánto tiempo me demore yo en recibir la plata finalmente. Entonces, cuando uno hace una proyección de este tipo, y el Seba lo va a saber explicar mejor que yo, uno hace una estimación de la velocidad de venta. ¿Cuánto debería demorarse esto en estar vendido completamente? Y en ese sentido, cuando se demora más, lo que pasa es que la rentabilidad cae de acuerdo a cuánto más se demore. La experiencia que han tenido el equipo de SLX allá es que las ventas han estado perfectamente dentro de lo razonable, tanto así que el proyecto que yo conocí en persona y que Seba quiso participar hace años y se quedó fuera por lento, tuvo una rentabilidad de un 28% que aparentemente fue más de lo proyectado en un principio, y eso se explica porque se vendieron las cosas más rápido de lo que se esperaba. Vamos con las últimas dos. Juancho nos pregunta, ¿cómo funciona el tema de los impuestos si invierte en Estados Unidos? Buena pregunta. Juancho pregunta por los impuestos en Estados Unidos. Yo voy a dar un overview rápido, ¿ya? Tus impuestos están afectados directamente por lo que tú obtengas como ganancia de la sociedad chilena en la cual vas a participar por medio de fraccional. Esos son tus impuestos. Pero hay algo de ingeniería de impuestos que hemos hecho para que la sociedad no tenga impuestos particulares por invertir en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar sobre eso? En cortito. Sí, básicamente es porque hay un convenio de doble tributación con Estados Unidos. Entonces los impuestos doble tributación. De no doble tributación. Sí, porque doble tributación de no tributes dos veces que pagues impuestos allá y acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los impuestos que pagas allá vienen con un crédito hacia Chile, entonces nosotros en fraccional finalmente reportamos eso y se te deduce de tu pago de impuestos acá en Chile. Perfecto, entonces para que quede súper claro, las sociedades allá tienen sus impuestos.
pero los impuestos que esas sociedades paguen allá pasan como un crédito para la SPA de la cual estás participando como fraccional. Por lo tanto, la SPA no paga impuestos extras por haber invertido en Estados Unidos, sino que se le descuentan los que ya pagó allá y paga solo lo que tenga pendiente acá. Y una vez que eso ya ocurre, te entregamos a ti la rentabilidad final de tu inversión y tus impuestos dependen solo de eso. Otro detallito interesante que fuiste tú el que lo propuso, atrás cuando sacamos el primer proyecto en Miami, es que la sociedad tiene su contabilidad en dólares, por lo tanto no se pagan impuestos por la tasa de cambio. Si es que sube el dólar, eso no se considera como parte de las ganancias de esa sociedad, Exacto. sí las ganancias que tengas tú al momento de salir. Pero no se Así paga es. 2 veces por eso. Genial. Última pregunta, Denise dice, ¿me pagan en dólares o en pesos? Toda la inversión es en dólares, durante toda la rentabilidad incluye los dólares, pero tú metes pesos y sacas pesos a la conversión del dólar del momento en que se ejecuten los pagos. Exacto. De mirar el SEBA porque estaba pensando es el momento en que se convierta la plata en pesos al llegar a la sociedad. Sí. Ahí deja de estar en dólares y se pasa en pesos a las personas que participaron. Así que les quiero agradecer por tenernos toda esta paciencia, todo este rato hablando de este proyecto. Va a quedar este video linkeado en la página de en la plataforma junto al proyecto para que lo puedan revisar ahí en caso de que no hayan alcanzado a ver todo. Les quiero dar muchas gracias por participar, por hacer preguntitas y nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo, Seba. Muchas gracias a todos y ojalá participen del proyecto y no se queden fuera como me quedé yo hace unos años atrás, porque de verdad está bueno. Exactamente, ha sido un gustazo. Chao, chao. Chao.